Bien, vamos a dar inicio al módulo 1 de este curso sobre diagnóstico, clasificación y abordaje de abuso sexual infantil y del adolescente. Vamos a puntualizar temas tales como definición de lo que es el abuso sexual infantil, los síntomas de alerta, el diagnóstico clínico y emocional, el abordaje terapéutico y las consecuencias en el desarrollo neurobiológico y subjetivo. ¿Por qué vamos a tocar este tema? Bueno, ya en 2002 la Organización Mundial de la Salud estimó que 150 millones de niñas y 73 millones de niños menores de 18 años experimentaron relaciones sexuales forzadas o otras formas de violencia sexual con contacto físico. En Argentina tenemos algunos datos estadísticos provistos por el Ministerio de Justicia y por UNICEF en el periodo 2020-2021 a través de las consultas recibidas a través de la línea telefónica 137, la página web institucional y un WhatsApp que se habilitó durante la pandemia por COVID-19. Y se pudo comprobar que las consultas aumentaron en un 15% respecto al mismo periodo del año anterior, realizadas directamente por niñas, niños y adolescentes, donde 9.989 víctimas de estas niñas, niños y adolescentes fueron víctimas, como dijimos, de violencia familiar y o sexual. 3.219 menores fueron víctimas de abuso sexual infantil y en todos los grupos etarios el mayor porcentaje de víctimas infantiles de violencia sexual pertenece al género femenino y que esto representa casi 4 veces más que el masculino. Pero se debe tener en cuenta, sí, que muchas veces los varones no denuncian, no notifican, no confirman el abuso sexual porque se pone en juego su identidad sexual masculina. Eh, Sabemos muy bien que vivimos en una sociedad machista y entonces el varón, al ser abusado sexualmente, es colocado como cavidad, es decir, es usado como un objeto femenino. Entonces, las homofobias, ¿sí? Acá prevalecen y sabemos que hay muchos varones que no confirman, que no denuncian precisamente por esto, por temor a ser considerados femeninos y pérdida de su identidad masculina. Las estadísticas también nos aportan datos que dicen que la diferencia según género se amplía a mayor edad de la víctima. Y fíjense que a mayor edad, mayor conciencia de esto de la identidad, de la pérdida, la supuesta pérdida de identidad masculina. El 74.2% de las víctimas fueron violentadas por alguien de su entorno cercano o ámbito de confianza. Y el 44% de las violencias se han realizado también en entornos digitales y fueron por el delito de grooming. Bien, antes de continuar con los temas propuestos en este curso, es importante que tengamos en claro que existen mitos y falsas creencias en la sociedad toda, ¿sí? Y inclusive en el poder judicial, donde se escucha muchas veces frente a niñas púberes o adolescentes preguntas tales como ¿a vos te gustó? ¿Cómo estabas vestida? ¿Pero a vos te gustaba ese muchacho o ese hombre? Bien, sabemos muy bien que no son los niños, no son los menores de edad, aquellos que provocan, ¿sí? Este tipo de abusos. Por eso, uno de los falsas creencias es que el abuso sexual infantil no es una forma de maltrato tan grave como el maltrato físico. Y sí lo es, porque el abusador abusa el cuerpo, ¿sí? Y también abusa las emociones, con amenazas, con descalificativos.
Otra de las falsas creencias se refiere a que el abuso sexual, al igual que la violencia hacia la infancia en todas sus formas, es un problema de las clases bajas y sabemos muy bien que no distingue ni poder adquisitivo, ni nivel económico, ni tampoco nivel de instrucción. Sabemos que hay profesionales que también cometen estos delitos. Otro de los mitos dice que el abuso sexual es un hecho raro, poco frecuente, que les ocurre a pocos niños. Y acabamos de ver los números estadísticos que aporta tanto la Organización Mundial de la Salud como en Argentina el Ministerio de Justicia y UNICEF. Si un niño es abusado sexualmente, seguro lo contará de inmediato. No, porque precisamente una de las etapas, sí, que distingue el síndrome de adaptación al abuso sexual infantil, el SASI, que lo vamos a ver más adelante, implica también, incluye el secreto como una de las fases del abuso sexual en sí. Otro de los mitos dice que los ofensores sexuales son personas que sufren de alguna patología en particular o abusan sexualmente bajo efectos del alcohol. Esto también se puede desmentir debido a que, si bien es cierto que bajo efectos del alcohol o de otros psicoestimulantes pueden llegar a abusar, pero no es lo único, sino es la única circunstancia que hace que estas personas, que estos agresores cometan estos delitos, sino que esto tiene que ver más que nada con conductas perversas que ellos presentan y que vamos a ver más adelante. También otro de los mitos se refiere a que los hombres tienen una impulsividad sexual que no pueden frenar. Esto no es cierto. El impulso sexual puede ser controlado voluntariamente y también sí hay que tener en cuenta que no solo son cometidos estos abusos sexuales por hombres, sino que ya a fines del siglo XX se pudo determinar que había casos cometidos por mujeres abusadoras. Otro de los mitos es que los niños son seductores y provocan al adulto, como lo dijimos al principio, ¿sí? Sabemos muy bien que los niños no pueden provocarlo porque no tienen conciencia, ¿sí? Todavía de todo lo que implica la sexualidad como sexualidad del adulto. Otro de los mitos dice que el abuso sexual es cometido por personas extrañas a la víctima y acabamos de ver que en 50% de los casos ocurren en un entorno conocido y por personas con vínculos de confianza establecidos con las víctimas. Otro de los mitos se refiere a que existe una ausencia de secuelas, que puede ser olvidado y que hasta el niño se adapta a esta situación. Es cierto que hay un síndrome de adaptación, pero esto no significa que sea saludable, ¿sí? Tampoco se olvida, puede quedar reprimido, pero surge en forma de síntomas, como vamos a ver más adelante. Y sí deja secuelas, que ya las vamos a ver también. Dice que los niños son poco creíbles, que fantasean, ¿sí? Que mienten, y esto no es real. Puede ser que cuando inician el relato de los hechos, que vayan agregando detalles, o que haya un estado confusional, pero eso se debe a el estrés postraumático que presentan las víctimas de abuso sexual infantil, que también lo vamos a desarrollar. Dice que el abuso sexual que ocurre dentro de las familias es una cuestión privada. No lo es y por ley nos corresponde a todos aquellos que entramos en contacto con menores y sospechamos abuso, especialmente aquellos que trabajamos con menores de edad, sea en el ámbito de la salud, de la educación o de la justicia, nos corresponde, sí, por ley denunciar, a quien corresponda, a la autoridad correspondiente. Bien, las mujeres no pueden ser abusadoras. Dijimos que ya hay casos donde sí se ha demostrado
que también pueden cometer abusos las mujeres. Y que el niño muestra sentimientos positivos hacia el ofensor y que entonces es imposible que haya habido abuso, ¿eh? Es decir, un apego inseguro. Y acá, ojo, porque estos sentimientos no pueden ser positivos cuando el ofensor, cuando el agresor, ¿sí?, actúa bajo amenaza, bajo engaño y también descalificando al niño y diciéndole nadie te va a creer, ¿eh? Yo soy un adulto y a los chicos no les creen porque siempre mienten o fantasean, como vimos en el punto anterior. Así que bueno, este es un capítulo muy importante para tener en cuenta cuando nos referimos al abuso sexual infantil y corresponde a profesionales expertos en la materia para que trabajen y puedan, sí, de alguna manera determinar las características del abuso y todos los datos relacionados con él. Cuando hablamos de abuso sexual infantil, tenemos que tener en cuenta cuáles son las referencias a las que hace la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que fue firmada en 1989 y luego ratificada por nuestro país en 1990. Y en su parte 1, tenemos que el artículo 1 ya define al niño como todo ser humano menor de 18 años de edad, y que en el artículo 3 dice que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas, sean de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, ¿sí?, la consideración primordial debe ser la de atender el interés superior del niño, Siempre, porque sabemos muy bien que en los casos de abuso sexual infantil, cuando se lleva a cabo la justicia, el acto o la instancia penal, sabemos muy bien que se privilegia el principio de inocencia del agresor, del adulto. Así que bueno, siempre hay que tener en cuenta que primero está el interés superior del niño. Por eso sí hay que asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, del personal de estas instituciones que intervengan. A su vez, en el artículo 9, ¿sí?, también se debe velar porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos, excepto cuando a reserva de revisión judicial las autoridades competentes determinen de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables que esta separación es necesaria en el interés superior del niño. Y en este caso se refiere a los niños que son objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuidadores. Cuando se habla tanto de la revinculación, hay que tener en cuenta esto, el interés superior del niño, y que no siempre, ¿sí?, se debe considerar a la familia o a los padres como a los biológicos, sino a aquellos que logren proteger y cuidar, proveer bienestar a su descendencia. Entonces, fíjense que cuando el niño es separado de uno o de ambos padres, lo que se debe respetar es mantener las relaciones personales y el contacto directo con estos padres, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. El artículo 12 también se refiere a que el niño, ¿sí?, debe de recibir la garantía, asegurarle que esté en condiciones de formarse un juicio propio, y el derecho de poder expresar su opinión libremente, teniendo en cuenta su edad y la madurez de este niño. ¿Para qué? Para darle la oportunidad de ser escuchado en todos los procedimientos judiciales o administrativos que lo afecten, sea directamente o a través de un representante o de un órgano apropiado. Y acá sí, el artículo 19
se refiere específicamente a los casos de abuso sexual. Y entonces dice que se deben adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. Y que entonces se le debe proporcionar la asistencia necesaria, tanto al niño como a quienes cuidan de él. Sabemos muy bien que por lo general, cuando son las madres las denunciantes, se las persigue, ¿sí? Y entonces esto debe proveer, ¿sí?, toda forma de prevención, sea para la identificación, la notificación, la remisión a una institución, la investigación de los hechos en forma completa y adecuada, el tratamiento y la observación ulterior en los casos descriptos de malos tratos y según corresponda a la intervención judicial. Por otro lado, el artículo 20 se refiere a que los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar o cuyo interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado, es decir, o familia ampliada que pueda realmente cumplir con ese rol de protección y cuidado, o instituciones como pueden ser hogares de tránsito o instituciones ya administrativas o que puedan alojar a estos chicos, que puedan ofrecer, ¿sí?, otros tipos de cuidado para esos niños, como dijimos, hogares de guarda, instituciones adecuadas para la protección de los menores. Fíjense que esta misma Convención de los Derechos del Niño, en el artículo 23, se refiere también a los derechos de los niños discapacitados, que sabemos que son elegidos precisamente por sus distintos tipos de discapacidades, por su tipo de aislamiento social en el que viven, sean por problemas mentales o por problemas motores o sensoriales. Sabemos muy bien que ha habido casos de hipoacúsicos que han sido abusados inclusive por autoridades de instituciones muy conocidas. Fíjense que este artículo se refiere a que los niños, ¿sí?, con discapacidad tienen derecho a tener la mejor calidad de vida posible, con respeto, ¿sí?, a su persona y a su dignidad. Que tienen derecho a ser tratados como cualquier otro niño, ¿sí?, para que sean independientes y que puedan participar de la vida social con este trato especial que requiere, por supuesto, que es requerido para su bienestar, y que se pueda brindar ayuda adicional a los padres, orientarlos en los riesgos a los que pueden estar expuestos, precisamente en esto referido al abuso sexual. Bien. Y el artículo 34 también es específico con respecto a la explotación y los abusos sexuales, donde debemos comprometernos a proteger a los menores contra todas estas formas de abuso, y para ello se debe impedir la incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal. Sabemos que muchas veces son sometidos a a estos abusos por comida, ¿sí?, para poder sobrevivir, o son encerrados también, tenidos secuestrados en cautiverio, ¿no? Que la explotación, impedir también la explotación del niño a través de la prostitución y de prácticas sexuales ilegales, e impedir también la explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos. Los espectáculos pueden ser como los que hemos visto hace unos años, donde se los hacía bailar como adultos, con ropa de adultos y con actitudes erógenas que no corresponden a los niños, que inclusive juntamos firmas para que
ese tipo de programas se levantara aquí en Argentina. Y el artículo 39 también se refiere a que se deben adoptar todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima, ¿sí? De cualquier forma de abandono, explotación o abuso. Cualquier otra forma de tratos o penas crueles. Es muy cruel esto del abuso sexual. Que son inhumanos y también degradantes. Y también se deben llevar a cabo, ¿sí? Todo tipo de actividades o medidas que fomenten la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño. Ahora sí, vamos a ver cuáles son las definiciones que encontramos sobre el abuso sexual infantil. Y fíjense que en 1976 Helter y Kempe, que ha sido uno de los pioneros en el estudio de todo lo referido a maltrato infantil, definen al abuso sexual como todo aquello que involucre a niños y adolescentes dependientes y mentalmente inmaduros en actividades sexuales que ellos no pueden comprender conscientemente, para las que ellos no poseen capacidad de autorización consciente o que violan tabúes sociales en relación a los roles familiares. Por su parte, el National Center on Child Abuse and Neglect de Estados Unidos lo define como cualquier contacto u otra interacción entre un niño y un adulto, siendo el niño usado para estimular el placer sexual del adulto o cualquier otra persona. También especifican que el abusador puede ser menor de 18 años y que puede ser considerado abusador si existe una diferencia significativa de edad entre él y su víctima. En general se habla de 5 años de diferencia. O también, ¿sí? Puede ocurrir que el abusador presione, ¿sí? O controle los hechos y actitudes de las víctimas, como dijimos, bajo amenazas, bajo engaño o la fuerza física. Por otro lado, ya vemos que en el CIE 10 el abuso sexual infantil se incluye en el eje 5 referido a las situaciones psicosociales anómalas en el punto 1 referido a las relaciones intrafamiliares. Y esto también lo encontramos en el DSM-4, en el Manual de Salud Mental. ¿Y cómo lo definen, cómo lo describen? Bueno, con episodios de angustia, dependencia materna, con episodios de enuresis, constipación o encopresis, somatizaciones dérmicas o otorrinolaringológicas o digestivas que no tengan causa aparente, es lo que muchas veces también aparecen los síndromes por conversión. Agresividad, conductas omnipotentes reactivas, posición sexual invertida, esto de identificarse con el sexo opuesto, debido a que si la niña, no es femenina y es masculina, la fantasía, la creencia es que entonces no va a ser abusada, por ejemplo. La disociación defensiva durante el proceso identificatorio no resuelto, la confusión de los roles familiares, muchas veces ¿sí? Se asumen roles de ama de casa, de mujer, de esposa, ¿sí? O pareja de este padre o del padrastro. Sentimientos y deseos de muerte, enfrentamiento constante con el episodio traumático a través de simbolizaciones y de juegos sexuales inadecuados. A veces estas conductas sexuales las llevan ¿sí? al espacio escolar, por ejemplo, y las representan con niños menores. El caso que decíamos, ¿no? De los adolescentes con respecto a los niños de menor edad. Presentan agotamiento psíquico, están siempre cansados, apáticos, abúlicos, dificultades en la comunicación verbal y social, son bastante callados, depresión.
Inmadurez emocional y regresiones, a veces tienen conductas más infantiles, inadecuadas para su edad cronológica. Ambivalencia afectiva, ansiedad de separación, no toleran que no esté presente la madre, que a veces lo vemos cuando inician el jardín, pero si persiste durante mucho tiempo esta ansiedad o esta angustia de separación, hay que preguntarse por qué. ¿Qué es más? Puede ser que el abuso sea intrafamiliar o que esté ocurriendo dentro del ámbito escolar. Sentimientos de culpa, de considerar que ellos han provocado la situación o que si hablan, ¿sí? Si ellos denuncian, si ellos informan a alguien sobre esto, entonces puede generar un caos familiar, porque ustedes saben que muchas veces también las amenazas se pueden referir a voy a matar a tu mamá si vos hablás, o a tu hermano, o a tu hermana, o al perro, ¿sí? O también con, bueno, entonces yo me voy y entonces ¿de qué van a vivir? Bien. Desequilibrio emocional y psíquico, dibujo de genitales inadecuados para el sexo y la edad, secretos, ocultamientos, sentimientos de inseguridad, déficit atencional e hiperactividad, sentimientos de soledad, terrores, especialmente nocturnos, baja tolerancia a la frustración, no toleran, por ejemplo, que se les pongan límites o que la maestra le diga que ha cometido un error o que eso que escribió, que hizo, tiene un error y bueno, no lo toleran. Evasión y distorsión de la realidad con dificultades evocatorias del hecho traumático, agotamiento psíquico, como dijimos, remisión total o parcial de la sintomatología como consecuencia de la revelación del abuso, que todo esto puede empezar a remitir cuando se siente escuchado y siente que de alguna manera es comprendido y creído, fundamentalmente eso, ¿sí? Bien, sabemos entonces que abuso sexual infantil es todo acto ejercido por los responsables del cuidado del niño. Pero hay que diferenciar de lo que es la prostitución infantil, que es una forma de abuso infantil también, pero donde los adultos al tener sexo con los niños, sabemos que los niños son siempre víctimas, así se les esté dando algún tipo de remuneración económica, ¿sí? O a cambio de algo. También debemos tener en cuenta la diferencia así con el asalto sexual, que se refiere a actos sexuales que son cometidos por personas que no son responsables del cuidado de los niños. Pero también debemos recordar que muchas veces los padres que abusan sexualmente a sus hijos también pueden asaltar a otros niños fuera de la familia o también pueden permitir que sus propios hijos sean abusados por otras personas. Fíjense que el DSM-5 también se refiere a los abusos sexuales a niños y dicen que incluyen cualquier tipo de actividad sexual con un niño que esté destinada a proporcionar una satisfacción sexual a uno de los padres, a un cuidador o cualquier otro individuo que tenga alguna responsabilidad sobre ese niño. Y estos abusos sexuales, según el DSM-5, incluyen caricias en los genitales del niño, penetración, incesto, violación, sodomización y exhibicionismo indecente. A su vez, también el DSM-5 se refiere a que este abuso sexual puede ser cualquier forma de explotación del niño sin necesidad de contacto por parte de un progenitor o cuidador. ¿Por qué? Porque se lo puede obligar, engañar, atraer, amenazar o presionar a este niño para que participe en actos de satisfacción sexual a terceros sin contacto físico directo entre el niño y su agresor. Entonces, en el DSM-5 lo vamos a encontrar ¿sí? Codificado como abuso sexual infantil sospechado, sea de hallazgo inicial como de hallazgo ulterior.
Por su parte, la OMS define al abuso sexual como toda intrusión física que es cometida, o una amenaza de intrusión física de carácter sexual, ya sea por la fuerza, en condiciones de desigualdad o con coacción. Y también establece que la explotación y los abusos sexuales incluyen las relaciones sexuales con niños en cualquier contexto y define al niño como todo ser humano menor de 18 años de edad. Entonces, para la OMS, la agresión sexual, es decir, todo acto sexual no deseado o forzado cometido sin consentimiento o amenaza de agresión sexual, ¿sí? La define como toda agresión sexual que puede producirse contra la voluntad de una persona por la fuerza o con coacción, o cuando una persona no está en condiciones de dar su consentimiento, como es el caso de los menores de edad, al estar bajo coacción o bajo los efectos de las drogas o del alcohol. Saben también que a los niños muchas veces se los droga. He tenido casos y lo han hecho inclusive los padres, ¿sí? Y entre los actos de fuerza que incluye o que define la OMS, nombra las agresiones físicas propiamente dichas, como por ejemplo la violación, la sodomía forzada, el coito oral forzado, la agresión sexual mediante el uso de un objeto. He tenido pacientes donde el padre sí lo hacía con juguetes de los propios niños. El acceso carnal violento, la imposición de caricias como tocamientos y besos no deseados. Niños de 4 años que me hablaban de besos negros que le daban su papá y su abuelo. La amenaza también de agresión física está incluida en este apartado. La coacción emocional y el chantaje emocional. Fíjense que la OMS especifica un poco más esto del abuso sexual y sus formas, ¿sí? Y habla de tocamientos no deseados de carácter sexual. Habla de la exigencia de mantener relaciones sexuales en cualquier contexto, de ofrecer ayuda a condición de mantener relaciones sexuales, esto de darle comida, un dinero, un regalo, un soborno, ¿sí? Mantener relaciones sexuales de forma forzada o obligar a alguien a que mantenga relaciones sexuales con otra persona. Obligar al niño a ejercer la prostitución o a realizar actividades pornográficas. Negarse a mantener relaciones sexuales sin riesgo, es decir, sin protección, con el riesgo de contagiar enfermedades de transmisión sexual o, en el caso de las adolescentes, de las púberes, de provocar un embarazo. Grabar en video o fotografiar actos sexuales y publicarlos sin la autorización de, el menor, que por supuesto no puede autorizar. Declarar o amenazar con declarar que alguien tiene antecedentes de prostitución en documentos legales, insultar utilizando epítetos de tipo sexual, insistir en comentarios o actos de índole sexual como bromas que pueden resultar incómodas, escandalosas o hirientes, decirle a alguien que él, ella o cualquier otra persona tiene que mantener relaciones sexuales si quieren obtener algo. Bien. Ahora veamos qué dice UNICEF con respecto al abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, donde lo considera este tipo de abuso como una de las peores formas de violencia contra niños y adolescentes, ¿sí? Y si bien, sí, sabemos que es un problema creciente en el mundo, sabemos también que la mayoría de los casos no son detectados ni denunciados, que se diferencia del maltrato físico, donde el diagnóstico va a depender de poder ver las lesiones, también se diferencia de la negligencia adulta
hacia el cuidado infantil, ya que se puede diagnosticar viendo que los niños son privados de cuidados parentales básicos, como la desnutrición, la falta de escolarización, la ausencia de cuidados médicos básicos, como por ejemplo las vacunas, el esquema de vacunas, y otras formas de vulneración de los derechos de los niños. Pero sí, en el caso del abuso sexual infantil, la detección de este abuso va a depender de escuchar al niño para saber qué es lo que pasó, o también de reconocer algunos indicadores tipo comportamentales o, por ejemplo, en el rendimiento académico o en el dibujo. Bien. Fíjense que UNICEF hace hincapié en la importancia de escuchar al niño, cuando toma la palabra, y cuando describe lo que le ha ocurrido, y que puede ser seguramente la única evidencia de que este abuso fue cometido en su contra. Por eso es imprescindible prestarles atención, ofrecerles un espacio de privacidad y escucharlos sin juicio, sin prejuicios, sin juzgarlos, ¿sí? Que también en la mayoría de los casos detectados puede que no haya lesiones físicas que puedan determinar quién fue el agresor, ni tampoco hay una conducta específica, prototípica, de que los niños han sido víctimas de abuso sexual infantil. En general, esto lo vamos a ver con más detalle, cuando se presentan los síntomas, no es un síntoma único, como los nombramos antes, no es que si presenta angustia seguramente fue abusado, si presenta enuresis seguramente fue abusado, sino que tiene que haber muchos o varios síntomas que nos orienten, que pensemos ¿sí? que no es un trastorno único, si hay un trastorno alimentario y hay trastorno del sueño, o si hay trastorno alimentario más baja en el rendimiento académico y aislamiento, o sea, cuando aparecen combinaciones de síntomas, entonces ahí vamos a pensar que sí puede haber abuso sexual infantil, sea en niños o en adolescentes. Bien, recordemos también que estos tipos de abusos se cometen a escondidas, entonces no hay testigos, el único testigo es la víctima. Entonces, todos estos factores que pueden estar sumados a mitos como los que vimos, a prejuicios culturales, van a operar en detrimento de los niños, cuando ellos nos quieren contar, nos quieren develar su sufrimiento, y son los que hacen que el diagnóstico y la denuncia sean una tarea compleja. Tengamos en cuenta, ¿sí? que puede que haya una falsa premisa que dice que si no hay lesión no hubo abuso. También tuvimos un caso donde, como ocurrió en la oscuridad, si no vio, tampoco, o sea, hubo abuso. Bueno, esto entonces va a agravar la situación. ¿Por qué? Porque no se detectan los niños, entonces no reciben tratamiento ni protección de la justicia. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el abuso se va a seguir perpetuando. El niño va a seguir siendo víctima. Bien. Si bien las víctimas, ¿sí? de abuso sexual y del incesto paterno-filial suelen ser de género femenino en cuanto a las denuncias realizadas, también sabemos, como dijimos, que los varones sufren este tipo de abusos sexuales, pero que también, como dijimos, lo callan, lo pueden estar callando por temor a ser cuestionados con respecto a su orientación sexual y también por miedo a ser vistos como agresores sexuales. Fíjense que la mayor parte de los casos judicializados, según UNICEF, los abusos sí son cometidos por conocidos y familiares, es decir, en el entorno del niño están los agresores. ¿Por qué? Porque acceden con facilidad por la confianza, por el vínculo que existe, por los beneficios que también le proveen al niño.
Y están, además, esto hace que se reiteren más en el tiempo, y que se dificulte más el ser descubiertos. Fíjense también que quienes cometen actos de abuso sexual pertenecen en general al sexo masculino, pero también para UNICEF, ¿sí? Las mujeres también pueden ser agresoras sexuales, aunque aparentemente no emplearían la violencia física como lo hacen los hombres, los varones. Entonces, para UNICEF, el incesto paterno-filial es una violación del tabú primordial y es el caso que reviste mayor gravedad por las consecuencias devastadoras que esto provoca sobre los aspectos de la vida cotidiana, que destruye tanto la subjetividad, ¿sí?, de la víctima como también la configuración familiar. UNICEF también hace hincapié en que cualquiera sea la etnia, edad, condición sociocultural o género de la víctima, estos casos de abuso no pueden ser justificados y nunca son culturales. Yo leí en estos días que en Gran Bretaña hubo un caso donde detectaron a un refugiado, un pakistaní, que estuvo a punto de violar a una niña de 14 años. Cuando la policía lo detiene, él dice que desconoce que este tipo de hábitos culturales, según él dice en su cultura, no se llevan a cabo o no son habituales en Gran Bretaña. Bueno, en Roma se debe vivir como los romanos y parece que esta gente no lo puede reconocer. Entonces sabemos que hay culturas, que hay países donde los abusos sexuales a menores están justificados, están reglamentados, ¿sí? Bien. Entonces, en resumen, de acuerdo a todas estas definiciones de los organismos internacionales, podemos decir que el abuso sexual infantil se define como una relación basada en el abuso de poder por parte de un adulto o un adolescente con respecto a un niño o niña o menor de edad, y que siempre se caracteriza porque el niño es vulnerable por su natural inmadurez psicofísica que le impide dar consentimiento consciente a cualquier forma de práctica sexual. También, ¿sí?, con respecto a la clasificación del abuso sexual, lo podemos clasificar en base a la duración en la vida infantil. Entonces, puede ser ocasional o permanente. Y por supuesto, el que es reiterado, el que se sostiene en el tiempo, va a ser el más dañino, por su persistencia, como estímulo en el psiquismo infantil y por la indefensión que el niño, que el menor de edad va a estar manifestando. El psicoanálisis también se ocupa de este tema. Y fíjense que los escritos freudianos nos dan ejemplos de acontecimientos de experiencias sexuales prematuras, experiencias en las que un niño es enfrentado pasivamente a una irrupción de la sexualidad adulta. Freud sí hace remontar esos recuerdos al segundo año de vida y dice que por esto ese niño está siempre en un estado de inmadurez, de incapacidad y de insuficiencia en relación a lo que sobreviene, y que se presenta de este modo un desfasaje que va a constituir el terreno mismo del traumatismo, que puede ser comparado con la neurosis traumática del adulto, donde lo que adviene, el accidente, el acontecimiento, es absolutamente arbitrario. Entonces, la inmadurez deberá ser evaluada respecto a una escala de desarrollo que supone etapas separadas por umbrales, que son niveles de reacción somática, niveles de reacción afectiva y niveles de comprensión psíquica, intelectual o fantasmática,
y que en esa totalidad psicosomatoafectiva el niño puede o no integrar lo que le adviene. Y para Laplanche, el segundo elemento que propone es el de tener en cuenta que el partener obligatorio de la seducción siempre es el adulto. Para Freud, ¿sí? También él habla de las escenas que se produjeron entre dos niños o entre adolescentes, donde siempre hay detrás escenas más arcaicas, donde uno de los dos niños, ¿sí? O los dos, han sido sometidos a la infección por un adulto. Esto es cuando tenemos esos casos que aparecen en el jardín de infantes, denuncias contra otros niños que también concurren al jardín de infantes. En lugar de investigar ese niño que tiene conductas sexuales inadecuadas para su edad, de dónde las saca, ¿sí? De dónde provienen, quién lo expuso a ese tipo de conductas. En la concepción de la seducción, el niño es llevado a repetir activamente las escenas, a volver inclusive sobre los lugares concretos del primer ultraje, tal como lo describió Freud en el caso Emma del proyecto de psicología ya en 1950. Entonces, a medida que pasa el tiempo, el sujeto se vuelve más activo y va a retornar a los lugares físicos o psíquicos para revivir y reelaborar el traumatismo. Esto también lo vemos con los niños pequeños a través del juego, que lo vamos a ver en otro capítulo. Bien, para finalizar este módulo quedan pendientes temas como los indicadores diagnósticos, somáticos y los factores de riesgo que pueden llevar a un niño a ser víctima de abuso sexual infantil. También cómo un abusado, cómo el abusador se transforma en eso, en un abusador, cómo llega a serlo. También tenemos que hablar del síndrome de acomodación al abuso sexual infantil y sus etapas. También tenemos que hablar de las fundamentaciones neurocientíficas con respecto al estrés postraumático, por qué se da en las víctimas de abuso sexual infantil y algunas estrategias para poder abordar esta problemática y poder establecer, ¿sí?, en el niño algunos factores de resiliencia para poder ser un sobreviviente más a este ataque sexual que ha tenido que soportar en su infancia. Así que bueno, espero que les resulte de interés y que podamos seguir con este curso.